Muy buenos días a todos nuestros hermanos. Una vez más, esta mañana, bienvenidos a este momento especial de comunión, de intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Eh, Hoy es la segunda parte del capítulo 10 del Deseado de todas las gentes. Ayer prácticamente vimos una experiencia, la experiencia que tuvo el sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista, y también vimos todo lo que implicó el nacimiento y el llamado que Dios le hizo a Juan el Bautista. En esta segunda parte del mensaje o en esta segunda parte del capítulo vamos a notar ya el mensaje en sí del profeta Juan. Y apreciados, es un mensaje muy solemne, porque como lo hemos estado viendo desde el día de ayer, hay un paralelo muy importante entre lo que pasó con Juan el Bautista, precursor de la venida de Jesús en su primer advenimiento, y lo que ocurre con nosotros como el pueblo que está esperando la segunda venida de Jesús. Vimos incluso en una cita que decía que nosotros estamos siendo, Juan el Bautista representa a los que han de anunciar ese mensaje en la segunda venida, es decir, a nosotros. Por eso, antes de entrar en las líneas que tengo subrayadas allí, que queremos meditar de este capítulo, quiero invitarles a ir a la palabra de Dios para que, quería leer solo un par de versículos, pero yo quiero que leamos por un momento el mensaje de Juan el Bautista que se encuentra allí en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 y leamos desde el versículo 4 en adelante algunos versículos que vamos a reflexionar. Dice Lucas 3, 4 en adelante. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha está ya puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: ¿y entonces qué haremos? Y tal vez sea la pregunta de nosotros: ¿y entonces qué hacemos? Respondiendo les decía: el que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Y voy a pasar allí al versículo 16. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje, según notamos, un llamado al arrepentimiento. Pero era un mensaje de juicio, un mensaje de advertencia, un mensaje de un llamado para un pueblo que estaba esperando la venida de un Mesías, Jesucristo, el Salvador que llegó, pero que necesitaba experimentar un cambio en su experiencia. Necesitaba una transformación de su vida y necesitaba, como lo vimos allí, manifestar frutos dignos de ese arrepentimiento que se profesa. Apreciados, justamente ese es el mensaje del que el pueblo de Dios debe estar proclamando justo antes de la venida de Jesús, el regreso del Mesías a esta tierra. Por eso quiero retomar lo que estábamos analizando desde ayer, desde la página 80 del Deseado de todas las gentes. ¿En qué consistió ese mensaje que Juan el Bautista estuvo proclamando? Eh, Dice allí: Juan hallaba en el desierto su escuela y su santuario. Juan, ustedes saben, y lo leímos ayer, él
se retiró hacia el desierto porque allí encontró un lugar donde podía encontrarse con su padre y fue donde recibió todas las indicaciones del ministerio que él tenía que cumplir. Y él halló en el desierto la escuela y el santuario, escuela para aprender, para conocer más de Dios, para meditar en su palabra, y el santuario porque fue el lugar donde pudo adorar de manera libre, de manera tranquila al Padre. Y dice allí el libro que justamente en el lugar árido y desierto en el que él se encontraba, dice, el aspecto lóbrego y terrible de la naturaleza del desierto donde moraba representaba vívidamente la condición de Israel. Pero sobre el desierto, sobre los cielos se inclinaban brillantes y hermosos. Dice allí, los cielos se inclinaban brillantes y hermosos. Y aquí tal vez podamos encontrar una aplicación para nuestra vida en el tiempo en el que vivimos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de salir, pues supongo que sí, porque tendríamos que tal vez salir por algunos suministros, pero cuando salimos en medio de este confinamiento y vemos cómo están las calles, vemos cómo están nuestras ciudades, vemos cómo están las personas, desolado, con un ambiente a la defensiva de la gente, dice allí el aspecto lóbrego y terrible de ese desierto donde moraba representaba vívidamente la condición de Israel. Eso nos hace recordar la condición en la que se encuentra este mundo. Y así le pasaba a Juan. Él vivía allá en el desierto y miraba las rocas, el desierto y pensaba, así se encuentra mi pueblo. Y yo creo que también nosotros debiéramos pensar, tal vez así nos encontramos nosotros como iglesia. Y Dios ha permitido que esto pase justamente para que encontremos que por encima de todo este desierto y toda esta circunstancia terrible en la que se encuentra este mundo, dice allí, por encima del desierto los cielos se inclinan brillantes y hermosos. Es decir, si nosotros miramos el aspecto de la sociedad, de la situación que está viviendo este mundo, incluso nuestra iglesia, tal vez pueda ser un panorama desalentador, tal vez sea depresivo, pero Dios nos está diciendo, por encima de ese desierto, mira hacia arriba, mira al cielo. El cielo aún brilla brillante y hermoso. Nos está diciendo, tú tienes que mirar más arriba. La situación de este mundo cada vez va a estar peor, pero por encima del desierto está el cielo, una patria que nos espera. Las oscuras nubes formadas por la tempestad estaban cruzadas por el arco iris de la promesa. Dios está diciendo, mira, por encima de todo este valle de sombra de muerte en el que te encuentras, mira hacia arriba, mira al cielo, mira el arco iris. Hay un pacto, hay una promesa que Dios ha hecho con su pueblo de regresar y podernos rescatar de estas circunstancias. Juan también veía ese panorama, veía en torno a suyo una sociedad, ya lo vimos, corrupta, de baja moral, en oscuridad, en tinieblas espirituales, que eso fue lo que estudiamos ayer, así como se encuentra nuestro mundo, pero él aprovechaba ese desierto, aprovechaba ese confinamiento social para mirar más arriba, más alto y contemplar a Dios en la hermosura de su grandeza. Dice allí, a solas, en la noche silenciosa, leía la promesa que Dios le hiciera a Abraham. Yo me imagino a Juan acostándose allá en la arena del desierto, tal vez abrigándose con lo que tenía allí porque hacía mucho frío, pero mirando ese cielo tachonado de estrellas y recordando la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dios le había dicho a Abraham muchos años atrás, mira el cielo y las estrellas y las puedes contar. Así será toda tu descendencia, haciendo referencia al rescate maravilloso que haría Jesús por toda la raza humana. Y ahora Juan miraba las estrellas y recordaba, Señor, tú le hiciste esa promesa a Abraham. Hay un pueblo glorioso, hay un reino que tú vas a levantar. Y es lo mismo que nos hace recordar a nosotros. Dios tiene un pueblo, Dios tiene unos redimidos que han estado por todas las edades, que Dios va a despertar en el día de la resurrección y nos vamos a encontrar con Él en el cielo. Dice que cuando veía la luz del alba que doraba las montañas de Moab, le hablaba de aquel que sería como la luz de la mañana cuando sale el sol. Le hacía recordar que un día muy pronto, y Dios nos invita al mirar en este momento, veo aclarar en la ventana y empieza a salir la luz del sol, que cuando el sol alumbra toda la mañana nos haga recordar que muy pronto el sol de justicia nacerá en nuestros corazones. Jesucristo vendrá por nosotros. Así como Juan podemos tener esa experiencia nosotros, podemos vivir la misma experiencia aún en el desierto terrible y en la desolación de este mundo.
Dice que él aprovechaba ese momento del desierto para buscar en los rollos proféticos las revelaciones de la venida del Mesías. ¿Qué deberíamos estar aprovechando nosotros, apreciados hermanos? Buscando en los rollos proféticos, buscando en la palabra de Dios. ¿Qué nos habla la revelación, el libro de Apocalipsis, por ejemplo, acerca de la venida del Mesías? Estamos estudiando la palabra de Dios, estamos buscando qué debemos hacer para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo ahora cuando aparezcan las nubes de los cielos. O tal vez estamos ocupados por allí en los entretenimientos de este mundo, mirando que nos ofrece el internet, la televisión paga, los juegos de video. Dios está diciendo, es el momento para aprovechar y contemplar a Jesús. De día y de noche estudiaba las arrobadoras descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías, es decir, se la pasaba estudiando la Biblia y él estaba conmocionado, feliz de saber, estamos a punto de ver la gloria del Mesías venidero. Y apreciados hermanos, nosotros estamos a punto de ver la gloria del Mesías apareciendo en las nubes de los cielos, a punto. Que no caigamos en el descuido y en el adormecimiento que vamos a notar que justamente es lo que nos sigue describiendo el capítulo. Dice, miraba al rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo saco el tiempo para conectarme con Dios, para buscarle en oración, para meditar en su palabra? Cuando yo contemplo la hermosura del Rey, ¿quién es nuestro Rey? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo contemplo la hermosura del carácter de Jesús, como lo hemos estado haciendo a través de esta meditación, dice, se olvidaba de sí mismo. Ocurre una experiencia linda en nosotros. Dejamos el egoísmo, dejamos de mirarnos a nosotros mismos, contemplaba la majestad de la santidad y se sentía deficiente e indigno. Y apreciados, eso es lo que tiene que ocurrir al contemplar a Jesús. Cuando yo me pongo a mirar a mi hermano, a mi hermana, al vecino, al pastor, fácilmente yo me puedo medir y decir, pero yo no estoy tan mal como esta otra persona. Pero cuando yo contemplo a Jesús, cuando miro la majestad del carácter, la santidad gloriosa del carácter de Cristo Jesús, dice, Juan, que a pesar de que era el hombre más grande que ha nacido de mujer, dice, se sentía deficiente e indigno. Y cuando nos acercamos a Jesús, lo que sentimos, deberíamos sentir es un sentido de deficiencia, de indignidad. Por más que estemos viviendo una vida recta, que Juan la vivía, él se sentía indigno. Porque claro, hermanos, la presencia de Jesús, la presencia de Dios, de un Dios santo, sublime, perfecto, sin mancha, realmente nos hace ver en los defectos de nuestro carácter. Recuerdo una ilustración que cuenta el pastor Doug Buckler en el libro Siete Pasos de la Salvación y hablaba de que él, no recuerdo si era él o un personaje, intentaba vender su carro y él colocó cita para que le vieran el carro ya en la atardecer y en la noche. Y lo colocó allá en el garaje para que la gente viniera y en la noche no pudiera ver todos los defectos que tenía su carro. Pero si sacáramos ese carro a la luz del día, a los rayos del sol, podríamos ver todos los defectos y todos los rayones y detalles que tenía. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros nos comparamos con las luces que hay en este mundo, pues fácilmente puedo pasar desapercibido delante de los demás. Pero si nos contemplamos a la luz de nuestro glorioso Señor Jesucristo, el sol de justicia, podré ver todos los detalles, defectos de nuestro carácter. Por eso, eso es lo que le pasaba a Juan. En el desierto se encontraba con Dios y la luz de la gloria de Dios lo hacía ver imperfecto. Estaba listo para salir como mensajero del cielo, sin temor de lo humano, porque había mirado lo divino. Podía estar en pie sin temor en presencia de los monarcas terrenales porque se había postrado delante del Rey de Reyes. Lección tremenda para nosotros. ¿Qué es lo que nos da la capacidad para presentar este mensaje? ¿Qué es lo que nos da la capacidad para hacer testimonio para nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros vecinos? Que tú te hayas postrado delante del Rey de Reyes, que tú hayas estado ante la presencia del monarca del universo, del Rey del universo, para poderte presentar delante de aquí de los hombres. Esa fue la experiencia de Juan. Y recordemos, Juan nos representa a nosotros. Es la experiencia que nosotros debemos tener. Necesitamos ir todos los días de rodillas al Rey para que Él nos capacite para hacer un testimonio para el mundo. Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino. Y voy a saltar otra línea, dice, pero el gran objeto de su esperanza era la venida de un rey. Aunque él no entendía todo, él también pensaba que vendría un Salvador, un Mesías y los libertaría del poder opresivo de los romanos, porque así habían sido educados todos.
Aunque él no lo entendía completamente, él sí sabía algo. Yo estoy esperando, mi esperanza está así fijada en la venida de un rey. Y tal vez aunque nosotros no comprendamos, y tal vez estoy hablando a alguien que no ha comprendido plenamente muchos de los mensajes bíblicos, las profecías, y de pronto nosotros como adventistas hablamos con unos términos extraños, ¿no? Lluvia tardía, sellamiento, zarandeo, y tal vez para un amigo que nos escucha diga de qué están hablando en otro idioma. Pero yo te quiero decir, mira, aunque tú no puedas comprender todo lo que tal vez como adventistas hablamos, porque tenemos un lenguaje ya basado en la Biblia y en muchas cosas más, tu esperanza, tu objeto principal tiene que estar fijado en el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí fija tu esperanza. El Señor te ayudará a crecer en conocimiento. Era la esperanza que tenía Juan. Él no lo tenía todo claro, pero él fijó su esperanza en pronto viene el Rey. Y allí fue donde él se fundamentó y por eso creció en su experiencia. Sigue diciendo más abajo, veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. ¿Cómo se encontraba el pueblo justo antes de la venida del Mesías? Hace casi 2000 años se encontraba engañado, satisfecho y dormido. Esto pareciera recordarme un mensaje que el mismo, Juan, no Juan el Bautista, pero el mismo apóstol Juan escribió allí en el libro de Apocalipsis. La condición en la que se encontraría la iglesia en el tiempo del fin. Dice que se creería rica y que no tendría necesidad de nada, es decir, satisfecho, se sentía satisfecho, que era ciega, que no podía ver, y dice, y que estaba dormido en sus pecados, justamente la condición en la que dice el libro de Apocalipsis que se encuentra la iglesia en el tiempo del fin, la iglesia de la Odisea, tibia, adormecida, arrullada. Apreciados hermanos, es la condición en la que se encuentra este mundo y puede ser en la condición en la que se encuentren muchos en nuestra iglesia. Y vamos a entrarnos al mensaje de Juan, un mensaje fuerte, un mensaje que tal vez pueda tocar nuestras fibras, pero apreciado, Dios lo envía porque necesitamos despertar de este letargo terrible espiritual en el que nos encontramos. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a despertarlos de su letargo y hacerlos temblar por su gran maldad. Ese era el mensaje de Juan y ese debe ser nuestro mensaje. Y es el mensaje que Dios está enviando a tu vida, a tu hogar en esta mañana. El mensaje de Dios es para que tú despiertes de ese letargo espiritual, de ese sueño, dice, y que te haga temblar, no por las cosas que van a venir, porque la gente está preocupada en si se va a caer, si va a haber recesión económica, si va a haber crisis mundial social. No, el mensaje no es para que tú tiembles por lo que está pasando en el mundo. El mensaje es para que tú tiembles por el pecado que hay en tu corazón y en el mío. Para eso es el mensaje final. El mundo se va a desplomar y esto no se va a detener. Pero lo importante no es lo que pase allá afuera, que se rompan los cielos, que se abra la tierra. Pero ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando con tu corazón? ¿Has entendido la maldad que hay dentro de ti? ¿O estás tan arrullado y satisfecho pensando, no, pero todo está bien, si aquí no pasa nada, si yo amo al Señor, si yo creo en su palabra? Juan vino justamente a abrirle los ojos al pueblo y a que se dieran cuenta que aunque se decían ser pueblo de Dios, estaban lejos de realmente seguir la voluntad de su Padre. Antes de que pudiese, antes de que pudiese alojarse la semilla del Evangelio, y aquí hay una cita interesante, en el suelo del corazón debía ser quebrantado antes de que trataran de obtener sanidad en Jesús, ay, yo quiero que el Señor me ayude, me bendiga, me restaure, arregle mi familia, me dé trabajo, me quite los problemas, yo quiero vivir cómodamente. Mira, antes de que Dios pueda producir todas esas bendiciones que Dios quiere darte en tu vida, dice, debían ser despertados para ver el peligro que les hacía correr las heridas del pecado. Lo que Dios quiere primero que tú entiendas es que hay una semilla arraigada en nuestro corazón que se llama pecado y que es lo que nos ha llevado a la destrucción. Y estoy hablando a mis hermanos y estoy hablando a amigos. El hecho de que nosotros hagamos parte de esta iglesia no significa que no estemos todavía enraizados con el pecado. Y para eso viene el mensaje final de Dios, para que entendamos que hay un peligro en nosotros. Si seguimos albergando y abrigando el pecado en nuestra vida, podemos ser destruidos. Dios no envía mensajeros para que adulen el pecador.
Y yo quiero decirles algo. Ayer les decía en la meditación que tenía con nuestros hermanos en la iglesia de Chía. El mundo cree que el éxito es que miles y cientos de miles de personas sigan un mensaje. Jesús dijo que muchos son llamados y pocos son escogidos, que el camino a la perdición es ancho y ancha es la puerta y muchos son los que van por él, pero angosta es la puerta y estrecho es el camino que va hacia la vida eterna y son pocos las que la hallan. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. Y si tú estás acostumbrado a escuchar un mensaje que te digan, no, todo está bien, Dios te ama, tranquilo. Bueno, Dios nos ama y Dios quiere un mensaje de paz para nuestra vida. Pero Él no vino para adularte y para decirte, tranquilo, así como estás, igual Dios te va a salvar. No. Ese es el mensaje que muchos quieren escuchar y ese es el mensaje que muchos están siguiendo, pero no se dan cuenta que siguen a la perdición. Dios vino a traer un mensaje de arrepentimiento. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. El hacha está puesta a la raíz de los árboles y si no se produce fruto, serán talados y echados en el fuego. Dios no vino aquí para que sigamos viviendo en pecado llamándonos cristianos. Dios vino aquí para que, siendo cristianos, por el poder de Cristo Jesús, venzamos el pecado en nuestra vida. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Tremendo mensaje. No es para que le digan, tranquilo, todo está bien, estás en pecado, no importa, si te vas a salvar. Ese es el engaño del diablo. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace el mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad. ¿Para qué Dios nos escribió un mensaje tan fuerte, por ejemplo, como el libro de Apocalipsis o como el libro de Daniel? Dice allí, no es para darle terrorismo, sino para ahondar, dice allí, el sentido de necesidad e impulsar a clamar, ¿qué debo hacer para ser salvo? No es para que nosotros nos aterroricemos, es para que entendamos el pecado es muy terrible, muy peligroso, muy nocivo. Adormece al pecador y no le hace dar cuenta de que está perdido y destituido de la gracia y de la gloria de Dios. Y el mensaje final para este mundo es ese, abran sus ojos, desen cuenta, hay una ley que Dios estableció y que la estás pisoteando. Y si sigues pisoteando la ley vas a estar perdido. Y los juicios que van a caer sobre este mundo van a caer sobre todas aquellas personas que rechazaron la gracia de Cristo y siguen pisoteando su ley. Ese es el mensaje de Juan el Bautista y es el mensaje para nosotros hoy. Para que abramos los ojos, para que entendamos que aun cuando pertenezcamos al pueblo de Dios, eso no nos exime, y ya voy a leerlo aquí más adelante. Dice, entonces la mano que humilló en el polvo levanta al penitente, la voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición, pregunta con la más tierna consideración, ¿qué quieres que te haga? Para eso Dios envía el mensaje de Juan el Bautista. Te llama, te conmueve, te derriba, te hace dar cuenta, tú eres un pecador y como pecador la paga del pecado es la muerte y vienen los castigos de Dios sobre ti. Y cuando el pecador ya se siente desprovisto de la gracia y entonces pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Jesús te va a contestar con compasión. ¿Qué quieres que te haga? ¿Estás dispuesto a que cambie tu vida? ¿Quieres que transforme tu carácter? ¿Quieres que saques egoísmo de tu corazón que no te permite vivir en armonía, en paz con tu familia, con tus hermanos, con la comunidad? Entonces si tú vas a los pies de Jesús y como Juan caes de rodillas a los pies del Rey, Él que tiene poder para cambiar tu vida, lo puede hacer. Pero ya lo vimos, antes de que venga la sanidad tiene que haber primero quebrantamiento. Antes de que venga la transformación tiene que haber reconocimiento del pecado. Pero Dios no te puede cambiar si tú no reconoces que estás en pecado. Dios no me puede cambiar si yo no reconozco que necesito de Jesús. En medio de las discordias y las luchas, se oyó una voz procedente del desierto, una voz sorprendente y austera, aunque llena de esperanza. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Con un poder nuevo y extraño conmovía a la gente. Apreciado hermano, esa es la experiencia que debemos tener. Vamos al desierto y estamos en el desierto de esta situación difícil que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que en esta escuela y en este santuario caigamos de rodillas a los pies de Cristo Jesús, del Rey de Reyes, y salgamos, dice allí, con voz sorprendente y austera, aunque llena de esperanza,
a decirle al mundo que se arrepientan porque el reino de los cielos ahora sí más que nunca se ha acercado y que con un nuevo poder y extraño, el poder del Espíritu de Dios, conmovamos a la gente. Hermanos, ese es el sueño de Dios, es el sueño de su iglesia, el sueño que Dios tiene con su iglesia, la iglesia adventista. Que en este desierto que estamos pasando, caigamos de rodillas a Jesús, seamos transformados y con ese poder nuevo y extraño salgamos a conmover a un mundo que lo necesita. Esa fue la experiencia de Juan. Recuerden, nosotros estamos siendo representados por Juan. Juan proclamaba la venida del Mesías e invitaba al pueblo a arrepentirse. ¿Nosotros qué estamos proclamando? La venida del Mesías. ¿Y qué tenemos que decirle al mundo? Invitar al mundo a qué? A arrepentirse. Pero el primero que tiene que manifestar arrepentimiento somos tú y yo. No podemos llamar a un mundo al arrepentimiento cuando yo sigo navegando en las aguas del pecado, jugando en medio del pecado, transigiendo con el pecado. Así, mediante una lección objetiva muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. Hermanos, las condiciones no han cambiado. Las condiciones siguen siendo las mismas. Todo aquel que quiera formar parte del pueblo de Dios primero debe reconocer: somos pecadores, estamos contaminados. Aunque hagamos parte de este pueblo y digamos seguir a Jesús, seguimos transigiendo, seguimos pisoteando su ley, seguimos prestando nuestros ojos, nuestros oídos a los entretenimientos que Satanás ha puesto para este mundo. Y no estoy queriendo decir que ahora entonces nos enclaustremos y nos encerremos todo el día 24 horas a leer la Biblia, no. No quiero que me malinterpreten. Dios nos ha llamado a que tengamos una vida abundante de compañerismo, de recreación, de compartir, de comer, de vivir nuestra vida en compañía de nuestra familia, las personas que amamos. Pero no le prestemos nuestros sentidos a Satanás para que pueda adormecernos y hacernos sentir satisfechos en la condición que nos encontramos. Dice allí, todo aquel que quiera ser parte del pueblo de Dios tiene que reconocer que está contaminado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrá tener parte en ese reino. Necesitamos una obra de purificación. Y es ahora, hermanos, Dios nos está llamando ahora, bajo las circunstancias en las que estamos viviendo, a ser purificados en el corazón y en nuestra vida. ¿Qué ocurrió con ese mensaje de llamado que hizo Juan el Bautista? Dice allí, personas de todas las clases sociales se sometieron al requerimiento del Bautista a fin de participar del reino que anunciaba. Ese llamado que hizo Juan el Bautista conmovió todo corazón. Ya no había raza, no había clase social, no había raza, no había distinción. Asimismo, el mensaje de los tres ángeles predicado con poder en el tiempo del fin, no habrá diferencia entre raza, clase social, entre nivel intelectual. Pero saben, la presión y la angustia hace que muchas personas sigan este mensaje no por los motivos correctos. Y eso ocurrió en los días de Juan. Muchos de los escribas y fariseos vinieron confesando sus pecados y pidiendo el bautismo. Y en este momento mucha gente está conmovida. Ay, se va a acabar el mundo. Queremos buscar a Dios. Y es lo que está ocurriendo. Mucha gente buscó a Juan y le pidieron, confesando sus pecados, quiero bautizarme. Pero el Espíritu Santo le hizo comprender a Juan que muchos de estos hombres no tenían verdadera convicción del pecado. Y por eso fue que Juan les dice allí, eran oportunistas. Y por eso Juan los llama víboras. ¿Quién los llamó a ustedes a huir de la ira venidera? Él sabía que había mucha gente que estaba buscando a Dios solo por una conveniencia, solo por un temor, solo por no reconociendo realmente su pecado, sino porque querían ser librados dice allí, querían ganarse el favor del pueblo y que todos los demás vieran de que, ay, si nosotros también conocemos y aceptamos el mensaje de Juan. Dice él, por eso les hace un llamado: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Dios nos está llamando ahora. No es suficiente una profesión de fe. No es suficiente decir, sí, yo creo en Dios, creo en su palabra. La profesión tiene que estar acompañada de obras, eso lo dijo Santiago. La fe sin obras es muerta. Y Juan les dice, si tú crees, si estás realmente arrepentido, pues debes manifestar los frutos de ese arrepentimiento.
¿Y cuáles eran los frutos del arrepentimiento? Los leímos allí. Si tienes dos túnicas, comparte una. Tienes que dejar el egoísmo, tienes que dejar la suficiencia, tienes que estar dispuesto a servir. Eso es lo que realmente significa los frutos del arrepentimiento. Dice allí, voy a saltar, que quiero avanzar, dice, pero pasaba por alto las condiciones que Dios había especificado. El pueblo decía sí y supuestamente se consagraban a Dios y se les seguían, dice, pero pasaban por alto las condiciones que Dios les había especificado para realmente ser el pueblo de Dios. Antes de hacer la promesa de que fueran el pueblo escogido de Dios, había dicho, daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La condición es que si tú quieres ser mi pueblo, pueblo escogido, santo, real sacerdocio y nación santa para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, primero debes aceptar que mi ley sea escrita en tu corazón y en tu mente y puedas vivir de acuerdo a esa ley. No podemos seguir diciendo, somos cristianos y siguiendo destruyendo nuestro cuerpo, seguir destruyendo nuestro cuerpo con cosas que la contaminan. No podemos seguir diciendo, ay, soy hijo de Dios y amo a Dios, cuando tú sigues prestando tus ojos, tal vez no para, como lo dijo Jesús, tal vez no estás participando en adulterio físico, pero tus ojos se prestan para, como lo dijo Jesús, si estás codiciando a una mujer, ya estás pecando en tu corazón. Tal vez no has levantado un arma para matar a una persona, pero si tus palabras siguen siendo ofensivas para con tu hermano, Jesús dijo, Moisés os dijo que no matarás, pero yo os digo que cualquiera que llama fato a su hermano ya ha cometido homicidio. Si tú realmente has experimentado la conversión, no podemos seguir prestando nuestros sentidos, nuestra voz, nuestros ojos para ser instrumentos de Satanás. El favor de Dios se asegura a aquellos en cuyo corazón está escrito su ley, son uno con Él. Esa es la experiencia que Dios necesita. Pastor, pero eso es muy difícil. ¿Quién puede realmente vivir eso? Apartados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Esto no es de nosotros, esto es por la fe. Debemos creer que Dios puede experimentar, hacernos experimentar ese cambio en nuestra vida. Pero los judíos se habían separado de Dios a causa de sus pecados, estaban sufriendo bajo sus juicios. ¿Será que justamente por causa de separarnos de la ley de Dios, de su voluntad, es que Dios ha permitido todo esto que le está pasando a este mundo? ¿Será que es porque nosotros hemos sido necios? Vez tras vez Dios nos llama, nos incita, nos guía a vivir una vida de santidad, una vida de alejamiento del pecado, pero nosotros por ser medio tercos no entendemos cuál es el llamado de Dios y entonces recibimos el justo pago por nuestras decisiones. Estas cosas son escritas, dice allí el libro, para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos se han parado, es decir, para los que han alcanzado el fin de los siglos. Adivinen quiénes son esos. Somos nosotros. Y dice allí Elena White, esas cosas se escribieron para nosotros, para que entendamos que la misma condición en la que se encontraba el pueblo puede ser la que nos encontramos nosotros, los que estamos esperando la venida o el regreso de nuestro Salvador. Con cuánta frecuencia interpretamos erróneamente las bendiciones de Dios y nos lisonjeamos que somos favorecidos a causa de alguna bondad nuestra. Tan ciegos somos para no darnos cuenta que ha sido por la gracia de Dios que hemos sido sostenidos. Y pensamos que es por nuestra propia fuerza, es que yo que soy muy inteligente, es que yo que soy hábil para los negocios, es que yo que soy muy disciplinado y lo que he conseguido lo he conseguido porque he sido muy disciplinado. Tan frecuentemente interpretamos erróneamente las bendiciones de Dios. Mi apreciado, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, si tienes un título profesional, si tienes una casa, si tienes una propiedad, si tienes una familia, todo ha sido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios no lo quisiera, no tendrías nada y no serías nadie. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Jesús, a Dios. Cuán ciegos somos para no darnos cuenta de que si no dependemos de Él, todo lo que ha sido una bendición de parte de Él, el enemigo nos lo puede arrebatar. Y lo que les decía ayer, no podemos dar por sentada nuestra relación con Dios. No es porque yo profese creer que yo recibo. En este momento nos damos cuenta, si Dios no quisiera, fácilmente todo lo que hemos construido en toda nuestra vida se podría desvanecer en unos instantes. Y eso ya ha pasado en la historia. ¿Cuánta gente ha construido imperios? Han construido muchas cosas en su vida. Y de repente viene una enfermedad o viene un terremoto, viene alguna circunstancia y pierden todo, todo.
Hermanos, necesitamos entender todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestra carrera, nuestros hijos, se lo debemos a Dios. Todo es de Él. Dios no puede hacer en nuestro favor lo que anhela hacer. Sus dones son empleados para aumentar nuestra satisfacción propia y para endurecer nuestro corazón en la incredulidad y el pecado. Qué terrible desgracia. Dios nos bendice, Dios te dio facultades, Dios te dio trabajo, Dios te dio salud, Dios te dio inteligencia, Dios te dio habilidad para los negocios, pero Él no puede cumplir sus propósitos en mí porque a mí se me olvida que eso viene de parte de Dios y lo utilizo para mi satisfacción personal y para endurecer mi corazón en la incredulidad y el pecado. Y por esa razón es que Dios tiene que tocar nuestra vida, tocar lo que nos ha dado para que entendamos y volvamos a levantar la mirada al cielo, a los brillantes rayos de la luz del cielo y entendamos que todo le pertenece a Dios. Terrible situación en la que nos podemos encontrar. Si Dios te ha bendecido, apreciado hermano, no te olvides. Lo que tú eres, lo que tú tienes, es porque Dios te lo dio. No permitas que esas bendiciones que Dios te ha dado se conviertan en la montaña de separación entre tú y Dios, entre Dios y entre ti. Que no ocurra esa desgracia, porque eso fue lo que ocurrió justamente en los días de la venida de Jesús por primera vez a esta tierra. Dios no dependía de ellos para cumplir sus propósitos. Se estaba refiriendo a los maestros y a los sacerdotes. Y hermanos, Dios no depende de ti y de mí para cumplir sus propósitos. Dice allí, como había llamado a Abraham de un pueblo pagano, podría llamar a otros a su servicio. Es que yo soy adventista del séptimo día de cuarta generación. Dios no depende de ti. Nunca se te olvide, si tú estás aquí es por gracia de Dios. Si tú estás aquí y perteneces a este pueblo fue porque Dios te llamó. Y no depende de ti para terminar esta obra. Y si tuviera que prescindir de ti y de tus servicios y de mí, lo podría hacer. Pero Dios no puede actuar con un corazón que se siente altivo y suficiente. Podría llamar a otros a su servicio. Sus corazones podían aparentar ahora estar tan muertos como las piedras, pero su espíritu podía vivificarlos para hacer su voluntad y recibir el cumplimiento de su promesa. Puede ser que tengamos una experiencia cristiana tan árida, tan débil, tan autosuficiente, que seamos puras piedras derramadas, regadas por el desierto. Pero el mensaje de esperanza en esta mañana es, pero el Espíritu de Dios puede vivificarnos si reconocemos que dependemos de Dios. Y miren lo que dice esta línea que subrayé, cuando habla de que la hacha está puesta a la raíz de los árboles. No por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. No por su nombre, no porque tú te llames cristiano o profeses ser cristiano, no porque tú te hagas llamar adventista del séptimo día, es que es el valor del árbol, es por los frutos que se producen. Tú puedes ser adventista del séptimo día, llevar 40 años en esta iglesia, pero si sigue siendo un arrogante, si sigue siendo un prepotente, si sigue siendo un amargado que estás peleando con todos los hermanos de la iglesia, déjame decirte, no es porque tú te llames adventista, es por el fruto que demuestra tu carácter que realmente da valor a tu experiencia. Esto fue el mensaje que vino Dios a traer a través de Juan. Y es el mismo mensaje que nos trae a nosotros, que estamos confinados en nuestras casas para que entendamos, mira, los templos están cerrados. No depende de ti, no es el nombre, no es el título adventistas del séptimo día lo que nos da valor delante del mundo. Son los frutos que estamos reflejando al mundo que puedan conocer que realmente Cristo es el Rey de nuestra vida. Eso es lo que Él está esperando de nosotros. Todos los que se hacían súbditos del reino de Cristo decía él, debían dar evidencia de fe y arrepentimiento. En su vida no debía notarse en su vida debía notarse. ¿Qué se debe notar? ¿Qué es lo que se debe notar en la experiencia de un adventista del séptimo día que dice y que profesa? La bondad, la honradez, la fidelidad. Esos son atributos de un verdadero hijo de Dios. Que tú seas bondadoso con tu familia, con tus hermanos, con tus vecinos, que demuestres en la mansedumbre y en la amabilidad del carácter de Cristo Jesús, en la honradez, que tú seas correcto con todo lo que tú haces. Nosotros somos, dice allí, deberíamos ser honrados en en todo lo que hacemos, en nuestros negocios, en los exámenes que presento en el colegio, en la universidad, en el trato con la gente, en cada
minucia de mi vida debiera manifestar honradez en mis palabras, en la sinceridad de las palabras que manifiesto con las personas que me rodean. Eso es ser honrado. Y fidelidad. Eres fiel en los más mínimos detalles de tu experiencia con Dios. Esos son los frutos que Dios espera que nosotros desarrollemos. Y dice Juan, el que no da fruto, por más que se llame árbol, y pondré un ejemplo, por más de que te llames manzano, si no produces manzanas, te cortamos y te echamos al fuego. Por más de que te llames adventista del séptimo día, por más de que te hagas llamar cristiano, si no das el fruto que Dios puede producir en tu vida, Dios dice, no sirve, es un árbol que está inhabilitando la tierra, será arrancado y echado en el fuego. Preciados hermanos, este mensaje puede ser fuerte, pero es solemne, es importante, es la verdad presente para nuestro tiempo. Estamos a punto de ver a Jesús venir en las nubes de los cielos y Él está esperando que nosotros demos el fruto de nuestro llamado. Debían atender, miren las características de la persona que da fruto, el fruto de justicia. Debían atender a los menesterosos, a los necesitados y presentar sus ofrendas a Dios. Debían proteger a los indefensos y dar un ejemplo de virtud y compasión. ¿Ese es el carácter que estamos manifestando? ¿O cierro mis ojos para no ver la necesidad de los demás? Se está cayendo el mundo. No sé, sálvese quien pueda. Yo, desde que tenga aquí en mi casa y pueda suplir lo mío, debían proteger los indefensos y dar un ejemplo de virtud y compasión. Así también, mire lo que dice aquí, los seguidores de Cristo, nosotros, darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. De lo contrario, mis apreciados hermanos, de lo contrario, son como el tamo que se arroja en el fuego. Si nosotros no manifestamos eso en nuestra vida, hasta con las mismas personas que viven en nuestra casa, si nosotros andamos como perros y gatos, si todavía no hemos manifestado la mansedumbre y el carácter de Cristo Jesús, tú te puedes llamar adventista del séptimo día, pero no eres más que el tamo que se arrojará en el fuego. Necesitamos pedirle a Dios, transfórmame de adentro hacia afuera. En todos los que se sometan a su poder, está hablando de sometimiento, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él, entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos a ellos también. Hermanos, si no nos sometemos a Dios, si no permitimos que Dios arranque de nuestra vida el pecado, tristemente, tristemente seremos destruidos juntamente con él. Termino con este último párrafo. Cristo estaba por presentarse como revelador del carácter de Dios. Su misma presencia haría manifiestos a los hombres sus pecados. Únicamente en la medida en que estuviésemos o estuviesen dispuestos a ser purificados de sus pecados, podrían ellos entrar en comunión con Él. Únicamente los limpios de corazón podrán morar en su presencia. Hermanos, lo primero que debe ocurrir en nuestra experiencia es una purificación de nuestro corazón de la mancha del egoísmo, de la satisfacción, del orgullo, de la infidelidad, de la deshonestidad, del pecado. Y yo quisiera preguntar en esta mañana, es un mensaje solemne el mensaje de Juan el Bautista, es el mensaje para nosotros. Quisiéramos pedirle a Dios en esta mañana, Señor, purifícame. Y les invitaría a que leyéramos ya en la quietud de su casa el Salmo 51. Vayamos a Jesús, caigamos de rodillas, pidámosle a Dios que esa experiencia del Salmo 51 sea una realidad en nuestra vida. Que le podamos pedir a Dios, Señor, límpiame, purifícame con hisopo, cambia mi corazón, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y entonces, dice allí, va a haber una consecuencia por esa transformación. Anunciaré los pecadores tu camino y los pecadores se convertirán, dice el Salmo 51. Ese Salmo 51 es el salmo de nuestra experiencia presente. Es el llamado que Dios le hace a su iglesia hoy, en abril del 2020, para que entendamos que si no somos transformados de adentro hacia afuera, tristemente todos estos juicios que caerán sobre este mundo nos alcanzarán, porque Dios no viene a destruir a hombres, Dios no viene a destruir personas,
Dios viene a destruir es el pecado, y donde se halla el pecado, todo lo que haya consentido con él será destruido. Bendito el Señor que nos extiende su gracia, su misericordia, y su justicia nos cubre. Nosotros seguiremos siendo pecadores, pero el Señor por su gracia y por su justicia nos da una oportunidad, primero, de que seamos perdonados por el sacrificio de Jesús, que su gracia nos cubre, nos libera de la condenación del pecado, pero también por su poder nos ayuda a vivir una vida al margen de eso que nos ha mantenido esclavizados. Queremos pedirle a Dios esa purificación, queremos pedirle que nos dé esa paz. Recuerden, y quiero volverme a esa línea para que tal vez no quede allí en el ambiente una sensación de estar desprovistos, y ahora si yo soy pecador me voy a perder. No se le olvide esto. Después de que la persona pregunta qué debo hacer para ser salvo, entonces la mano que te humilló en el polvo y te hizo reconocer, sí, estás mal y estás perdido, levanta al penitente, la voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición, pregunta con la más tierna consideración, y es la pregunta que Jesús te hace en esta mañana: ¿qué quieres que yo te haga? Jesús te pregunta en esta mañana: ¿qué quieres que haga por ti? Y yo te invito a que allá en la quietud de tu casa le pidas a Dios qué es lo que quieres que Él haga por ti. ¿Quieres que te purifique del pecado? Pídeselo. ¿Quieres que cambie tu orgullo y egoísmo? Pídeselo. Si quieres que transforme tu mal carácter, pídeselo a Jesús. Él está dispuesto a transformarlo y a cambiarlo y a hacer de ti una joya que brille como la luz a perpetua eternidad, dice el libro de Daniel.